Generación de Esther es un grupo que se dedica a la intercesión por el pueblo. Nació con la intención de poder armar grupos de oración en empresas del Estado, del gobierno de Guatemala. Algunos objetivos ya se han cumplido, y también nació con la intención de orar por todas las personas que se acercan acá con sus necesidades. La restauración de los matrimonios ha sido muy importante en este grupo. También ya se ha logrado restaurar matrimonios, y el tema de septiembre pues fue dedicado a una nación en victoria. Prácticamente con el tema que yo tengo el privilegio y la oportunidad de hablarles hoy, pues estaríamos dando por concluido esta serie bíblica, y vamos a hacer un repaso por todo lo que se ha hablado ahorita en septiembre. Como les dije, la serie bíblica es una nación en victoria. El lunes 4 de septiembre se impartió el tema fui llamado a bendecir mi nación. Dio la casualidad de que este tema se dio en una situación bastante difícil y crítica para el país de Guatemala. Estos temas también son vistos en otros países en Latinoamérica. Tenemos una página de Facebook donde estamos transmitiendo en este momento en vivo. Por cierto, nuestras bendiciones para ustedes. Y también tenemos una página en YouTube donde todos estos temas se editan y se ponen en un playlist donde están todas las prédicas, donde ustedes también pueden volver a verlo. Ese día se habló de fui llamado a bendecir mi nación. ¿Qué quiere decir eso? Que en vez de estarnos quejando, en vez de estarnos criticando y en vez de estar acusando a nuestra nación, nuestro deber es bendecir la nación. Yo tuve una experiencia bastante bonita con este tema, que el Señor un día a través de sus mensajeros me dijo: toda queja es conmigo. Desde ahí aprendí yo de que no debo de quejarme ante el hombre, porque toda queja es con él, y la queja es en oración. Si nosotros vemos que algo está mal respecto a la palabra de Dios, que es la Biblia, lo que nos toca es en oración. Nuestras oraciones deben de ser imparciales, no por uno ni por el otro, sino por lo que dice su palabra. Entonces, desde ahí yo aprendí a no quejarme ante el hombre, a no rebelarme ante el hombre, a no ser un revolucionario. Por cierto, les cuento que cuando tuve la oportunidad de estudiar en la Universidad de San Carlos, era de aquellos encapuchados que se subían a los buses a reclamar y nuestros derechos como nación, como ciudadanos, como pueblo, con la talacha pidiendo dinero. Épocas de estudiante, que nos dejan experiencias bonitas, porque ese espíritu de revolución que yo tenía en ese momento, ahora lo estoy aplicando para el Señor. Entonces, todas las experiencias que nosotros hayamos pasado en nuestra vida, todo el talento que nosotros pudimos tener en nuestra vida, que no fue dedicado a Dios precisamente, lo podemos usar para Dios. Si tenemos ese espíritu de revolución, de rebeldía, por los hechos buenos de la bondad, por ejemplo, ahora utilicémoslo para el Señor. Es válido, porque eso es lo que Él quiere. Lastimosamente, el mundo está lleno de religiosidad, de mucha religión,
Entonces el Señor necesita nuevos seguidores que vengan con ese espíritu de revolución a cambiarle la mentalidad a aquella gente que no sigue a Jesús por la religión de algunos. Entonces es válido utilizar nuestros talentos, como por ejemplo nuestro tecladista del grupo. Él está tocando al Señor, es un talento que él tiene y ahora lo está usando para el Señor. Entonces todos tenemos un talento, todos, ya sea académico, ya sea puede ser de computación, puede ser de hablar en público, puede ser de tocar guitarra, puede ser de andar de casa en casa. Eso se puede usar para el Señor. Entonces fuimos llamados a bendecir a la nación, no a quejarnos contra la nación. El otro tema que se tocó fue clamad por los reyes de la tierra. Es lo mismo que les decía. Nuestra obligación como seguidores de Jesús, nuestra obligación es orar por los reyes de la tierra, orar por los gobernantes, orar por el presidente, orar por el gobernador, orar por el alcalde, orar por todo aquel que esté en una institución y que tenga un cargo, orar por ellos. Ya el Señor es el que tratará con ellos y sabrá en qué camino los lleva. Obviamente el gobernante que esté debe estar conforme al corazón de Dios, debe ser temeroso de Dios. Y ahí es donde voy a ubicar la mayor parte de la charla esta noche. Todos tenemos que ser temerosos de Dios. Si un gobernante es temeroso de Dios, la nación va a recibir los frutos que él está dando. Otro tema que se trató el viernes 15 fue sirviendo a Dios en mi institución. Media vez nosotros como trabajadores públicos o como servidores públicos estemos en una institución, nuestra obligación es orar por ella. En este tema también tengo una experiencia que en junio de este año tuvimos la oportunidad de abrir un grupo de oración en la empresa donde yo laboro. Entonces estoy teniendo la experiencia de orar por la empresa donde trabajo, para que no hayan injusticias, para que la administración sea justa. Esa es nuestra labor como seguidores de Jesús, llevar lo que estamos aprendiendo y comprendiendo en nuestras congregaciones, llevarla a nuestras instituciones de trabajo, ya sean públicas o privadas. También este día se habló de que es necesario que todo gobernante que llegue a un puesto nuevo corte cadenas ancestrales. Todos sabemos que la corrupción, que es parte del enemigo de Dios, tiene acaparada a nuestra nación. Pero si el gobernante nuevo corta cadenas desde el inicio, él va a andar conforme a los caminos del Señor. Otro tema que también se tocó fue el reino de Dios. Todo nuestro reino debe de iniciar en nuestra casa. Si no somos capaces de gobernar nuestra propia casa, mucho menos vamos a ser capaces de gobernar un país o un departamento o un municipio o una institución, y mucho menos vamos a ser capaces de irradiar esa vibra positiva hacia nuestra empresa donde laboremos, hacia nuestros compañeros de trabajo. Entonces, esta palabra soberbia, orgullo, arrogancia, altivez, eso va amarrado lastimosamente a la mayoría de gobernantes de cualquier país, porque al llegar a esa posición ya nos volvemos altivos, nos volvemos presumidos, como decimos, y es necesario dejarla. Esta fue una charla bien bonita sobre Nabucodonosor,
un rey que se tuvo que humillar al final hacia nuestro Señor. Y ya para llegar al día de hoy, Dios protege a los que le temen. Entonces, si no hay temor de Dios, una nación no va a estar protegida. Si hay temor de Dios, una nación va a estar protegida. Y si la nación está protegida, sus habitantes están protegidos. Entonces, para iniciar, dice Salmos capítulo 112, versículo 1. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra y su generación será bendita. El hombre de bien tiene misericordia, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo, no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová, no temerá. 3 veces dichoso el hombre que teme a Jehová. Su descendencia será poderosa, su nación será bendita. El hombre de bien tiene misericordia, es justo, no resbala jamás, no tiene temor a malas noticias. Porque todo aquel que es justo, que hace el bien, no tiene por qué preocuparse, no le teme a nada, porque sabe que está caminando recto. Entonces, bienaventurado aquel que teme a Jehová, el que teme a Dios, el que tiene temor de Dios. Tal vez me ayudan, gracias. Dice Isaías capítulo 33, versículo 6, y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia y abundancia de salvación. El temor de Jehová será tu tesoro. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Este versículo es muy conocido. Es uno de los versículos, podríamos decir, más conocidos de la Biblia. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Por qué? Porque todo al que teme a Dios, Dios lo protege. Dios le da sabiduría. Dios le ayuda a caminar en los caminos que Él quiere que caminemos. Antes de continuar, vamos a definir los términos temor y temor de Dios. Puede haber en estos términos confusiones y por eso los vamos a pasar en este momento. Temor es un miedo que se siente al considerar que algo perjudicial o negativo ocurra o ya haya ocurrido. Es una sospecha de que algo es malo o puede conllevar un efecto perjudicial o negativo. La palabra temor la asociamos con el miedo al que algo nos pase, el miedo a que alguien nos diga algo, el miedo a que alguien nos llame la atención, el temor de que nos suceda algo malo, un accidente, una enfermedad, que nos despidan del trabajo. Esa es la palabra miedo. Pero cuando se refiere temor de Dios, ya no es lo mismo. El temor de Dios es un sentimiento de profunda reverencia hacia el Creador. Es un temor sano de desagradarle por el aprecio que se tiene a su amor leal y bondad, y debido también al reconocimiento de que Dios es el juez supremo y el todopoderoso, aquel que puede castigar o destruir a los que le desobedecen. Entonces el temor de Dios es no hacer algo que pueda dañar o herir el corazón de Dios. Cuando nosotros, por ejemplo, con nuestros hijos o con nuestros padres, por ejemplo, nos ha sucedido algunas veces de que no hacemos algo por temor a herirles. Ese tipo de temor es el temor a Dios. Es no cometer un pecado
por no herir el corazón de Dios. No es no cometer un pecado por miedo a Dios. Eso no es. Es por amor a Dios no cometer algo indebido o algo malo. Tanto amor le tengo yo a Dios que soy incapaz de cometer adulterio, por ejemplo. Tanto amor le tengo yo a Dios que soy incapaz de ser un mentiroso, de ser un chismoso, de ser un alcohólico, de ser un drogadicto, de ser un borracho, es estar en avaricia. Tanto amor le tengo yo a Dios que no critico a nadie. Tanto amor le tengo yo a Dios que no me meto en pleitos. Ese es el temor de Dios. Va asociado con amor, no va asociado con miedo. El temor de Dios, desde el punto de vista de los cristianos, es no cometer algo por amor a Dios. Obviamente, alguien que no es seguidor de Jesús ya lo asocia con el miedo. No cometer algo por temor a que Dios me castigue o me mande al infierno, por ejemplo. Entonces, el temor de Dios es amar a Dios. Y lo vemos. El temor de Dios es una actitud de reverencia y respeto hacia Dios. Una conciencia de que Dios es el dueño de nuestras almas y tiene el poder de otorgarnos la salvación eterna o condenarnos a la destrucción. Una conciencia de que Dios está permanentemente mirando todo lo que pensamos, decimos y hacemos. Un deseo consciente y permanente de agradar a Dios en todo lo que hacemos y no ofender su santidad. No hacer el mal, no por miedo a Dios, sino por temor de herir su corazón. Entonces, yo me quedo con la última frase. No hacer el mal, no por miedo a Dios, sino por temor de herir su corazón. Cuando nosotros cometemos algo malo, cuando nosotros hacemos algo malo, estamos hiriendo el corazón de Dios porque Él espera que nosotros seamos buenos. Él espera que nosotros sigamos su palabra, que sigamos todo lo que está en la Biblia. Pero cuando cometemos algo malo, herimos su corazón. Él se siente triste porque somos sus hijos. Así como nos podemos sentir tristes de que nuestro hijo haga algo malo. Así como nos podemos sentir tristes de que nuestro hijo esté fallando en algo. De esa manera, Dios se siente triste cuando nosotros cometemos algo indebido. ¿Y qué es algo indebido? Son los deseos de la carne, son los deseos del hombre, como seres humanos: mentir, fornicar, entrar en adulterio, chismoso, pleito, celos, etcétera, etcétera. Y sabemos que todo eso lo podemos combatir con los frutos del Espíritu Santo: amor, paciencia, gozo, fidelidad. Todos, paciencia, gozo, fidelidad. Esos frutos del Espíritu Santo son los que le ganan a los deseos de la carne, a los deseos del hombre, a los deseos de hacer el mal. Entonces, el Señor tiene corazón y se pone triste cuando nosotros le fallamos. Entonces, hagamos lo posible por no fallarle. Tengámosle temor, tengámosle amor. En Proverbios 10:27 dice: el temor al Señor alarga la vida, pero a los malvados se les acorta. Dios tiene la capacidad de poder acortarnos la vida. Tiene la capacidad de alargarnos la vida también, según a cómo nosotros nos vamos comportando. Si nosotros vamos mostrando un temor a Él, Él puede alargarnos la vida. Si nosotros nos estamos portando mal, de hecho vamos a ver dos ejemplos de dos pueblos diferentes, Él nos puede acortar la vida. En Proverbios 22:4 dice: la humildad y el temor a Jehová traen como premio riquezas, honores y vida. Vida eterna, vida saludable aquí en la tierra, vida buena aquí en la tierra. Porque así como todos anhelamos una vida allá en el cielo, también podemos anhelar una vida próspera aquí en la tierra, fuera de enfermedades,
con una salud buena, con una situación económica buena. Podemos anhelar eso. Pero obviamente a lo que debemos anhelar más es a nuestra vida allá en el cielo. Y esa la ganamos con el temor a Jehová y con la humildad a Jehová. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. A su lado está para librarlos. Prueben y vean que el Señor es bueno. Dichosos los que en Él se refugian. Teman al Señor ustedes sus santos, pues nada les falta a los que le temen. Los leoncillos se debilitan y tienen hambre, pero a los que buscan al Señor nada les falta. Salmos 34, capítulo 7 al 11. Teman al Señor, pues nada les falta a los que le temen al Señor. En Salmos 145 dice: el Señor es justo en sus caminos, bondadoso en sus acciones. El Señor está cerca de los que lo invocan con sinceridad. Él cumple los deseos de los que le temen. Cuando le pide ayuda, los oye y los salva. El Señor protege a los que lo aman, pero destruye a los malvados. Dios protege a los que le temen, pero a los que le temen con sinceridad. A los que le temen por amor, no por miedo, por amor. Él quiere que nosotros le sigamos por amor, porque Él nos va a proteger, Él nos va a cuidar, Él nos va a librar de todo lo malo que pueda estar a nuestro alrededor. En Salmo 147, versículo 11 dice: a Él le agradan los que le temen, los que confían en su amor. Entonces, vamos viendo estos versículos porque va confirmando lo que yo les voy diciendo. Entonces, en la Biblia está escrito: todo lo que le temen a Él le deben de temer por amor, no por miedo, por amor. Entonces, en la segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4, dice: Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo, metiéndolos en tenebrosas cavernas y reservándolos para el juicio. Tampoco perdonó al mundo antiguo cuando mandó un diluvio sobre los impíos, aunque protegió a 8 personas, incluyendo a Noé, predicador de la justicia. Además, condenó a las ciudades de Sodoma y Gomorra y las redujo a cenizas, poniéndolas como escarmiento para los impíos. Pero libró al justo Lot, que se hallaba abrumado de la vida desenfrenada de esos perversos, pues este justo, que convivía con ellos y llamaba el bien, día tras día sentía que se le despedazaba el alma por las obras inicuas que veía y oía. Todo esto demuestra que el Señor sabe librar de la prueba a los que viven con temor a Él y reservar a los impíos para castigarlos en el día del juicio. Esto nos da un ejemplo cuando hay temor y cuando no hay temor. Cuando no hay temor de Dios, nosotros queremos rebelarnos contra Él. Esa fue la manera en que los ángeles se rebelaron contra Dios y querían ser igual que Él. ¿Qué hizo Dios? No los protegió, los lanzó al abismo, los metió en tenebrosas cavernas y los tiene ahí para el día del juicio. Tampoco Dios perdonó al mundo antiguo cuando mandó el diluvio y destruyó todo el mundo, pero sí protegió a 8 personas, que fue toda la familia de Noé. ¿Por qué? Porque él era un predicador de justicia, porque él hablaba de Dios, porque él llevaba el mensaje de Dios, porque él confiaba en Dios y porque él era un hombre temeroso de Dios. A Sodoma y Gomorra no los protegió, sino que los destruyó, pero salvó a uno, a Lot y su familia, que era un hombre justo, que todos los días le pedía y le oraba a Dios que cambiara los corazones de las personas que vivían en Sodoma y Gomorra. Entonces, esto nos da unos ejemplos de que Dios sí puede salvar a aquel que le tiene temor y
que Dios sí protege a aquellos que le temen. En segunda de Pedro, capítulo 2 también, versículo 12 al 20, esos hombres, dice, aquí se está refiriendo a los falsos maestros que enseñan cosas fuera de la voluntad de Dios. Esos hombres, los que viven sin temor a Dios, son como los animales, no tienen entendimiento, viven solo por instinto y nacen para que los atrapen y los maten. Hablan mal de las cosas que no entienden, pero morirán de la misma manera que los animales, sufriendo por lo que han hecho sufrir a otros. Se creen felices entregándose al libertinaje en pleno día. No pueden ver a una mujer sin desearla, no se cansan de pecar. Seducen a las almas débiles, son expertos en la avaricia, andan perdidos porque se han desviado del temor a Jehová. Estos individuos son fuentes sin agua, dicen cosas arrogantes y vacías, y con vicios y deseos humanos seducen a quienes a duras penas logran escapar de los que viven en el error. Les prometen libertad, siendo ellos mismos esclavos de la corrupción, porque todo hombre es esclavo de aquello que lo ha dominado. Todo aquello que nos domina se convierte en nuestro pecado, porque vence nuestro dominio propio. Y si nosotros no tenemos dominio propio, no podemos dominar al pecado. Acá nos da varios ejemplos de personas que no tienen temor de Dios. Todo aquel que codicia a una mujer ajena, los que son expertos en avaricia, los que dicen mentiras, los que andan en libertinaje en plena luz del día, los que hablan chismes, los que andan en vicios y deseos humanos, todo aquel que está en la corrupción, todos los que engañan a la gente prometiendo cosas y no las cumplen, porque todo hombre es esclavo de aquello que lo ha dominado. Entonces, todas estas personas no tienen temor de Dios. Todas estas personas están sin la protección de Dios. Dios sabrá cuándo actuar en la vida de cada uno de ellos. Es Él el único que puede interceder o cambiarle su vida. Si ellos no se humillan, si ellos no dejan el orgullo, si ellos siguen en la misma corrupción de vida, no les espera nada bueno. Pero en Génesis capítulo 20, aquí les voy a mostrar un ejemplo de una nación que caminaba con temor de Dios. Esa es una historia de Abraham con el rey Abimelech. Dice: mientras vivía en Gerar, Abraham decía que Sara, su esposa, era su hermana. Abimelech, rey de Gerar, viendo que Sara era hermosa, la tomó por esposa. Pero aquella noche Dios se le apareció a Abimelech en sueños y le dijo: puedes darte por muerto a causa de la mujer que has tomado, porque ella es casada. Pero como Abimelech todavía no se había acostado con ella, le contestó. Solo des en cuenta, Abimelech era temeroso de Dios. Con el simple hecho de ser temeroso de Dios, Dios ya le estaba advirtiendo para que no pecara. Dios ya le estaba protegiendo para que no entrara en pecado. Le contestó Abimelech: Señor, ¿acaso vas a matar al inocente? Abraham me dijo que ella era su hermana. Yo hice todo esto de buena fe y sin mala intención. Sí, ya sé que has hecho todo esto de buena fe, le respondió Dios en el sueño. Por eso no te permití tocarla, para que no pecaras contra mí. Pero ahora devuelve esa mujer a su esposo, porque él es profeta y va a interceder por ti para que vivas. Si no lo haces, ten por seguro que morirás junto con todos los tuyos. Dios le ayudó a Abimelech para que no pecara.
así nos ayuda a nosotros a diario y nosotros ni cuenta nos damos. Cuando nosotros andamos con temor a Dios, con amor a Dios y no hacemos cosas que puedan dañar el corazón de Dios, tenemos su protección. Él nos ayuda a que no entremos en algún pecado, en alguna maldad, a que no nos pase nada. Así como ayudó a este rey. Entonces Abimelech llamó a Abraham y al reclamo a Abraham le contestó: yo pensé que en este lugar no había temor de Dios y que por causa de mi esposa me matarían. Entonces Abraham pensó que esa nación no vivía con temor a Dios y que eran malos y que por quitarle a su esposa lo matarían a él, pero se equivocó y al mismo tiempo ya le había mentido a Dios, porque había dicho que su esposa era su hermana, que al final era su media hermana también. Pero el tema aquí es que protegió Dios a la nación de Abimelech, que es la nación de Gerar. Entonces, si un gobernante está con temor a Dios, su nación también es beneficiada. Entonces, esta historia nos da a conocer de que todo aquel que vive con temor a Dios está protegido por Dios. El mismo Dios le advierte que no cometa un mal, que no cometa un pecado, que no se meta en problemas. Entonces, tememos ese privilegio como seguidores y temerosos de Dios. En Génesis capítulo 18, aquí se da lo contrario. Aquí es una nación sin temor de Dios. El Señor ya sabía o ya había dispuesto que Abraham iba a ser el padre de todas las naciones. Entonces dijo él: ¿le ocultaré a Abraham lo que estoy por hacer? Se preguntó él mismo. Es un hecho que Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa, y en él serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia a fin de que se mantengan con temor en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el Señor cumplirá lo que le ha prometido. Entonces el Señor le dijo a Abraham: el clamor contra Sodoma y Gomorra resulta ya insoportable y su pecado es gravísimo. Por eso bajaré a ver si realmente sus acciones son tan malas como el clamor contra ellos me lo indica. Todos sabemos que esta nación de Sodoma y Gomorra ya estaban en un pecado terrible. Ya había una depravación, homosexualismo, orgías, de todo, etcétera, etcétera. Entonces el Señor no quería que esa descendencia creciera. Entonces tenía pensado destruirla. Pero como sabía Dios que ahí estaba Lot, él estaba probando a Abraham, a ver qué le decía Abraham, a ver si Abraham iba a interceder por Lot. Entonces se acercó Abraham al Señor y le dijo: ¿de veras vas a exterminar al justo junto con el malvado? Quizá haya 50 justos en la ciudad. ¿Exterminarás a todos y no perdonarás a ese lugar por amor a los 50 justos que hay ahí? Pero ahora Abraham ya se lo estaba diciendo porque sabía que ahí estaba Lot, que era su sobrino. Entonces empezó a probar también a Abraham a Dios. Y de primero le dijo que si encontraba 50 justos, iba a ser tan injusto Dios de destruir a toda la ciudad y junto con ellos a estos 50. El Señor le respondió: si encuentro 50 justos en Sodoma, por ellos perdonaré a toda la ciudad. Pero Dios ya sabía que no habían 50. Entonces Abraham empezó a jugar con números y le dice 45, después le dice 40, después 30, después 20, después 10, porque el mismo Abraham también sabía que solo uno había.
Y le dice Dios por último, aún por esos 10 no la destruiré, respondió el Señor por última vez. Entonces, de nosotros, de nuestra justicia también depende la nación. De cómo nos portemos nosotros como seguidores de Jesús también va a depender el gobierno de Guatemala. De cómo nos portemos nosotros también va a depender los gobiernos de los países que nos están viendo. Entonces, es importante tener temor a Dios para que Él también mire por nosotros. Entonces, en Génesis 19 ya nos dice, al día siguiente Abraham madrugó y regresó al lugar donde se había encontrado con el Señor. Volvió la mirada hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la llanura y vio que de la tierra subía humo, como de un horno. Así arrasó Dios a las ciudades de la llanura, pero se acordó de Abraham y sacó a Lot de en medio de la catástrofe que destruyó a las ciudades en que había habitado. Por amor a Abraham, Dios salvó a Lot y a toda su familia. Porque Abraham, cuando Dios lo probó, intercedió por los justos de esa nación. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Interceder y que Dios solucione los problemas conforme al corazón de cada gobernante. No nos toca ir a quejarnos, ir a gritarles en la cara a ellos, porque ellos son hombres. Y recordemos que nosotros no peleamos contra hombre. Nuestro pleito es en oración, porque Dios es el que decide qué destino lleva cada persona, cada nación. Pero lo que sí nos toca es ser justos y temerosos de Dios. Eso sí nos toca. Entonces, estas dos historias que están en Génesis nos dan la pauta de cómo es una nación temerosa de Dios y qué le puede pasar a una nación no temerosa a Dios. Y así hay muchas historias. Podemos ver en los libros de Reyes y Crónicas que ahí mismo nos va diciendo el nombre del rey, cuántos años gobernó, si fue temeroso o no temeroso de Dios, qué hizo bueno, qué hizo malo, qué le pasó a su nación. Y aquí hay una gráfica que ilustra desde el rey Saúl, David, Salomón, de ahí el reino dividido con Roboam, que se divide en Israel y que se divide en Judá, y ahí están todos los nombres de los reyes. Y yo les saqué un resumen. Después de que fue el reino dividido, Israel se fue para el norte y Judá se fue para el sur. En toda la historia de los reyes, hasta que se fue conquistada nuevamente Israel, en toda esta historia no hubo ni un solo rey bueno. Todos fueron malos. Todos aborrecían a Dios, adoraban ídolos, estaban metidos en corrupción, en chismes, en cosas malas. Y en el lado de Judá hubieron 12 reyes malos y 8 reyes buenos. Algunos de ellos ya se platicó en las prédicas anteriores acá, y podemos ver cómo ha sido nuestra historia de la humanidad. Lastimosamente no hemos sido tan buenos y seguimos siendo así, pero esa es nuestra tarea de nosotros, los que estamos acá y los que nos están viendo, empezar a revolucionar esa mente que tienen las naciones. Y esa es nuestra tarea, revolucionar, pero con la palabra de Dios. Revolucionar a que más personas puedan ser seguidoras de Dios. Entonces, ya vimos que Dios destruyó a Sodoma y Gomorra, pero salvó al único justo. Ya vimos que Dios
protegió a la nación de Abimelech de entrar en pecado, porque él era un hombre temeroso de Dios. Entonces, ¿qué no debemos temer? No debemos temer a los ídolos o a otros dioses, no debemos temer al hombre, no debemos temer a las calamidades terrenales, no debemos temer a castigos futuros, no debemos temerle al temor. Solo un temor permanece, y es el temor santo al Señor Dios mismo. ¿Por qué no le debemos de temer a todo esto? Porque nuestro temor está con Dios y Él nos protege. ¿Qué es el temor de Dios? Es un odio al mal, es sabiduría, es un tesoro, es una fuente de vida, es limpio, permanece para siempre, es piadoso, es necesario para la adoración, es necesario para el servicio, trae oraciones contestadas, trae larga vida. ¿Qué beneficios obtenemos con el temor a Dios? Evita que pequemos. El ejemplo que vimos con Abimelech. ¿Qué tantas cosas no se presentan a nuestro alrededor en el diario vivir que ni cuenta nos damos y que Dios nos las está quitando para que nosotros no entremos en pecado? ¿Qué tantas cosas no estarán ocurriendo solo porque le tememos y le tenemos amor a Él? El temor evita que pequemos, ayuda a la convivencia con otros, no andar en deshonra ante los demás, es vivir en la sabiduría, apartarnos del mal y tener inteligencia. Tener sabiduría para tener vida, riquezas, honra y vida. Es una promesa de Dios para no apartarnos de Él. Aquí están las fuentes. ¿Qué motivos nos hacen temer a Dios? La santidad de Dios nos hace temerle. La grandeza de Dios nos hace temerle. La bondad de Dios nos hace temerle. El perdón de Dios nos hace temerle. Las maravillosas obras de Dios nos hace temerle. Los juicios venideros de Dios nos hacen temerle. Entonces, estamos acostumbrados a asociar la palabra temor con miedo. Entonces, tal vez algunos no nos sintamos relacionados con la palabra temor, pero podemos cambiar la palabra temor por amor. Y es lo que realmente sucede. Entonces, en 2 Corintios capítulo 7 dice: por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces yo los invito a ponerse de pie. Vamos a entrar en un momento de oración y adoración al Señor, y le vamos a pedir a nuestras siervas que nos ministren un momento de adoración. Siempre hemos dicho que particularmente yo siempre he dicho que qué fácil nos habla el Señor en este grupo. Fácil. Yo le he sacado bastante ventaja a eso, porque a través de esas frases que el Señor me dedica, yo he ido corrigiendo mi caminar, yo he ido aprendiendo, y aprovechemos la manifestación del Espíritu Santo. Aprovechemos que el Señor nos invita a temerle, el Señor nos invita a amarle, el Señor nos invita a que andemos en los caminos del bien. Él quiere que nosotros le sigamos por amor a Él. Lastimosamente, muchas veces, hasta que no nos pasa algo, es que empezamos a seguirle a Dios. Eso, como ahora, como seguidores de Jesús, ya lo entendemos, y nuestro principal objetivo es hacerle ver a las demás personas que todavía tienen la oportunidad de seguirle a Dios en las buenas, por amor, que estén a tiempo de seguirle, que no esperen a que algo malo les pase en su vida para buscar a Dios.
tenemos la oportunidad de poder decirle a los demás. Tenemos muchas ventajas en estos tiempos. Las redes sociales están a través de videitos, a través de mensajes, del WhatsApp, etcétera, etcétera. Y la mejor forma de poder transmitirle a las demás personas que Dios ha cambiado nuestra vida es con nuestro ejemplo. Es con nuestra predicación, con el ejemplo. Porque de nada nos sirve andar hablando de Dios o subirnos aquí al altar a hablar de Dios si no hemos cambiado nuestra forma de ser. Seguimos siendo orgullosos, seguimos siendo malos, seguimos siendo pleitistas, seguimos siendo incomprensibles con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros hermanos. Seguimos estando en chismes, seguimos estando en críticas, seguimos juzgando. Entonces, de nada nos sirve. Es a través del ejemplo, a través de nuestra forma de ser, nuestro cambio es el que vamos a invitar a las demás personas a que sigan a Dios. Y recuerden, si nosotros estamos temiendo a Dios, el mismo Dios nos va a ayudar a lograr todos nuestros objetivos, porque ya vimos que Dios protege al que le teme.